dentro de las evidencias que se tenían era que en aquellos individuos en donde eran inmunodeprimidos hay una incidencia aumentada de tumores y les hablaban en el caso del cáncer de cuello uterino como una enfermedad territorial. Entonces, todas estas evidencias y la realización espontánea de tumores razones a los cuales se les había inducido por el físico químico permitió dilucidar y entender por qué es importante estudiar la respuesta. Vamos también que los tumores o los tratamientos de los tumores son tratamientos inespecíficos, son tratamientos no invasivos, son tratamientos muy citotóxicos y terminan o matan no solamente las células humanas, sino también las células. Es decir, que tener también esas moléculas implicadas en la activación de los linfocitos y cómo se hace la respuesta inmuncelular es muy importante para aumentar esa respuesta inflamatoria y favorecer entonces la sobrevida o la supervivencia en individuos que tienen tumores y que se les va a tratar con alguna forma de inmunoterapia, que ya vamos a ver cuáles son esas. ¿Cuáles serían entonces las características generales de los tumores? Primero, ya ustedes vieron, es el proceso de selección del linfocito que se hace a partir de antígenos propios, esa selección positiva y negativa que se hace en el quimo. También es una evidencia de que los tumores expresan antígenos o proteínas que son reconocidas como extrañas por el sistema inmunológico. Vimos la semana pasada que puede haber agentes químicos, mutaciones químicos y agentes biológicos que se pueden comportar como antígenos que estimulan esa respuesta inmune frente a un tumor. Otra característica es que desafortunadamente, bien sea porque los agentes infecciosos cuando están asociados al desarrollo de tumores desarrollan mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Una característica es que la respuesta inmune en algunos casos evita el crecimiento del tumor, bien sea porque los tumores tienen pobre inmunogenicidad, porque al estar expresando esos antígenos propios, pues también esas clonas de linfocitos inmunoreactivos, que no son muchos, y es necesario entonces que el tumor se potencie de otras moléculas de la respuesta inmune de manera que sea más inmunógeno y pueda ser reconocido, en este caso, por los linfocitos TCD8 para disminuir el tamaño del tumor. Otra característica es que ya sabemos que los tumores crecen rápidamente y por lo tanto el control de estos tumores pues también se puede ver afectado por la respuesta inmune. Y lo otro es que definitivamente pueden haber muchos mecanismos de evasión de la respuesta inmune, sobre todo en aquellos tumores asociados a agentes infecciosos que de alguna manera disminuye esa efectividad de la respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Que la respuesta inmune celular, bien sea desde el 4SD8, es la respuesta más importante en el control del crecimiento de un tumor, ¿cierto? O en la disminución del tamaño del tumor. La respuesta inmune no elimina completamente el tumor, ¿cierto? En este caso no se comporta como en el caso de una infección, que si es por la activación, pues se puede eliminar completamente el agente infeccioso. En este caso no, pero sí mejora la sobrevida, potencia la inmunogenicidad del tumor y de alguna manera da posibilidad de que el tratamiento con el uso de anticuerpos permita entonces que se dé una reducción del tamaño del tumor. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Que en aquellos tumores que están expresando grandes cantidades de antígenos, bien sean antígenos tumorales, proteínas propias mutadas, antígenos de microorganismos, tanto la respuesta de CD4 como de CD8
de CD4, principalmente una respuesta de CD4-TH1 y de CD8, la activación de esta respuesta favorece la regresión del tumor o la disminución del tamaño del tumor y que la inhibición favorece la regresión. Entonces, acá lo que se ha visto, yo les decía también el jueves pasado, es que es muy importante hacer una muy buena caracterización del patrón de los tumores. Es decir, si yo tengo un caso de cáncer de mama, hacer una caracterización, mirar qué células están proliferando, qué moléculas están produciendo en el tumor, son muy importantes para poder entender entonces cuáles serían las mejores estrategias para disminuir el tamaño del tumor, ¿cierto? O regresar, o favorecer una regresión del tumor. ¿Listo? Entonces es muy importante la caracterización y por eso hay una caracterización que es una tarea sencilla que nosotros podemos hacer desde la respuesta. Si ustedes fueran a hacer una caracterización de un cáncer, por ejemplo, de un cáncer gástrico, ¿qué se les ocurriría evaluar para nosotros saber cuál tratamiento, cuál inmunoterapia sería la más adecuada? ¿Cómo les dicen ustedes que podríamos caracterizar un tumor? Porque en eso va la investigación. Yo caracterizo un cáncer de mama para saber qué inmunoterapia es más efectiva en ese tipo de cáncer. Y una inmunoterapia más dirigida, ¿cierto? ¿Qué se les ocurre que puede hacer uno para caracterizar inmunológicamente? Tengo el tumor, tengo un cáncer gástrico, ¿qué tengo? Un epitelio con células que están ahí proliferando de manera descontrolada. ¿Qué se les ocurre entonces si la alternativa no es la quimioterapia? Porque esos cánceres de estómago y todo eso son muy agresivos. La alternativa de la cirugía puede ser no la más adecuada, porque esos cánceres son muy invasivos, porque se requieren grandes recesiones de los órganos. ¿Qué se imaginan ustedes si uno pudiera hacer para caracterizar inmunológicamente ese tipo? Entonces, a ver, ¿cómo que marcadores que antígenos están expresos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros podemos tener células infiltrantes o células en el tejido. ¿Cómo sacamos las células infiltrantes? Por diferentes métodos. Ustedes hicieron ficoncia, separación de células mononucleares. Por un método de separación celular, ¿sí o no? Que ya ustedes conocen algunos y los han aplicado en el laboratorio. Y si es en tejido, ¿qué se les ocurre? Hacer una biopsia, una tinción y mirar la arquitectura de este tejido, ¿sí o no? Listo, entonces ustedes dicen, no, yo quiero saber que este tejido, qué es lo que hay ahí, ¿sí o no? Entonces, podemos evaluar marcadores. ¿Qué marcadores? Si yo quiero saber inmunológicamente cómo está ese tejido, ¿qué marcadores? También podemos evaluar también o mayor histocompatibilidad. ¿La C1 sí o no? Porque estamos hablando pues de una respuesta celular, ¿qué más? Podemos evaluar citoquinas. No puede evaluar citoquinas en un tejido. Sí o no, ¿cómo? No podemos evaluar nosotros producción de citoquinas en un tejido o expresión de citoquinas en un tejido. Condiciones de inmunización, o sea, utilizando qué.
Cuando yo hago inmunohistoquímica, ¿qué utilizo? Muchachos, anticuerpos, ¿sí o no? Anticuerpos, antiinterleuquina 2, antiinterferón, ¿sí o no? Ustedes ya han hecho inmunohistoquímica en el laboratorio, o al menos conocen el método, ¿sí o no? Listo, ¿qué más podemos hacer? Evaluar poblaciones celulares, ¿sí o no? A mí me interesa saber si en este tejido hay linfocitos CD4, CD8, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque necesito saber qué tan infiltrado está, ¿para qué? Para ver qué es lo que está pasando. Si la activación de esas células puede disminuir el tamaño del tumor o si definitivamente hay unos mecanismos de evasión que están evitando que ese tumor esté progresando. Listo, entonces yo puedo evaluar células, sí o no. Si yo quiero mirar presencia de linfocitos TCD4, ¿qué puedo hacer? Inmunohistoquímica también, sí o no. Y hago una doble función. Si es para CD4, pongo anticuerpos CD3 y CD4. Si es para CD8, pongo CD3 y CD8, ¿sí o no? Pero nosotros hablamos también que acá son muy importantes otras poblaciones celulares, como cuáles. Que hay acá en el estómago, o a nivel del tejido linfoide asociado a mucosas. Ustedes ya lo vieron. Otras poblaciones celulares, ¿sí o no? Como cuáles. Muchachos, como cuáles. ¿Qué más puede haber ahí? Macrófagos pueden ser. Macrófagos también, ¿sí o no? Listo, puedo hacer una doble función también o puedo hacer transmisión. ¿Cuál es el marcador que nos define los macrófagos? O los monocitos. ¿Qué población? ¿Cuál es el marcador que define esta población celular? Muchachos, miren en el cuaderno, miren en las notas. ¿Cuál es el marcador que define los macrófagos? ¿El C de qué? C de 68. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante esto, muchachos? Porque yo primero tengo que hacer una caracterización del tumor para saber qué poblaciones celulares se están infiltrando, para potenciar la respuesta inmune, para disminuir el tamaño del tumor, para aumentar la sobrevida y para hacer un tratamiento más específico, ¿cierto? Porque probablemente hay unos tumores que tienen unas opciones terapéuticas que pueden ser más agresivas o en el caso del cáncer, cuando un cáncer gástrico se diagnostica, casi que ya está en fase muy avanzada. Entonces las opciones terapéuticas. Entonces usted qué tiene que hacer, saber ese tejido cómo está, qué moléculas de la respuesta inmune se están expresando para qué respuesta, cómo potencia esa respuesta inmune. ¿Sí? Es muy importante esto porque la forma como yo induzco una activación de estas poblaciones puede favorecer que ese tumor se reduzca o se aumente la sobrevida de los pacientes. Entonces aquí nos vamos a tener dos conceptos. En inmunología de tumores vamos a tener antígenos específicos del tumor y antígenos asociados del tumor. ¿Sí o no? Nosotros hablamos de linfocitos T, CD4, CD8, que los antígenos, dependiendo del contexto donde se presenten, en ambos casos son proteínas, ¿sí o no? Proteínas que tienen unas características que se presentan en estos contextos. En los tumores nosotros también tenemos antígenos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es un antígeno específico del tumor? Es un antígeno que solo lo expresan las células tumorales. Cuando nosotros tenemos un tejido
vamos a tener células buenas y células tumorales. Cuando esas células tumorales, solo las células tumorales expresan esos antígenos, eso se llama antígenos específicos del tumor. Y estos antígenos del tumor pueden ser principalmente de microorganismos o de células que tienen proteínas mutadas. Y hay otros que se utilizan mucho para el diagnóstico o para el apoyo del cáncer, del diagnóstico del cáncer, que son los antígenos asociados al tumor. ¿Por qué se llaman así? Porque se expresan tanto en las células tumorales como en las células normales o no tumorales. Es decir, que se expresan en todo el tejido. Y vamos a ver entonces cuáles son los antígenos. Entonces vamos a empezar con P53 y retinoblastoma. ¿Cuál es la función de P53? Lo hablamos por allá cuando hablamos de la activación. P53 es una proteína muy importante en qué casos o en qué procesos celulares. Cuando se están dando los procesos de división. ¿Por qué? Porque frenan la proliferación descontrolada de las células. Entonces, una célula normal expresa P53 y también proteína de retinoblastoma. Entonces, en el caso de oncogenes mutados o genes supresores de tumores mutados, que son importantes para la transformación, para el mantenimiento del fenotipo maligno, que se da principalmente por mutaciones puntuales en P53 en estas proteínas, que no se expresan en células normales, no producen tolerancia y estimulan respuesta a células T. ¿Qué tipo de antígeno sería este? Si no se expresa en células normales, o sea, solo en células tumorales que tienen P53 mutado o retinoblastoma mutado. Sería un antígeno específico del tumor. Entonces, cuando hay tumores, que esa es otra forma de caracterizarlos, cuando hay tumores con P53 mutada, ¿qué pasa si P53 está mutada o está alterada o se degrada? Se bloquea ese control y la célula prolifera. Entonces, en P53 pueden haber dos casos: por mutaciones de lesiones o también por el efecto de proteínas virales. Entonces, por ejemplo, VPH, el virus de papiloma humano y el virus de la hepatitis C tienen proteínas, eso lo vamos a ver cuando estemos viendo biología, tienen proteínas que interfieren o que favorecen la degradación del P53. Y es la forma como ellos inducen tumores. Entonces, ¿qué hace papilomavirus? Por ejemplo, papilomavirus tiene una proteína que se llama SS y se une a P53 y favorece su degradación. Entonces, es la forma como papilomavirus induce ciertos tumores. Hepatitis C también tiene una proteína, que es la proteína COR, que interfiere, favorece la degradación del P53 y es la forma como este virus produce un tipo de cáncer, que es el cáncer hepatocelular. ¿Listo? Entonces, es un antígeno específico y es un antígeno que puede ser porque él esté mutado o porque algunos agentes infecciosos tienen proteínas que favorecen su degradación. Si se degrada P53, hay tumor. ¿Sí o no? Bueno, y por otras cosas también. Listo. Productos de otros genes mutados. Entonces, acá estamos hablando genes diferentes a P53, a retinoblastoma, P21, es decir, proteínas que no tienen que ver con esos puntos de control en el ciclo celular. Entonces, por ejemplo, proteínas que no son necesarias para la transformación celular y que sean o que se expresen principalmente en tumores inducidos.
por químicos o por radiación. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, ¿qué sería? ¿Un antígeno específico o un antígeno asociado? Pero son proteínas o de otras proteínas diferentes a estas. Entonces, esas proteínas dentro del resultado pueden ser asociados específicos, dependiendo de la función de esa proteína o de donde se encuentra expresada. Acá lo importante es saber que este antígeno, independiente de sea específico o asociado, se expresa principalmente en tumores inducidos por químicos o por radiación. Entonces, estos antígenos principalmente son antígenos asociados a tumores, pero dependiendo de la función, puede ser específico. ¿Listo? Ahora, usted en tumores también puede tener proteínas celulares normales. O sea, no están mutadas, no hay lesiones, no están degradadas, es una proteína celular normal, pero en el tumor lo que hace es que se sobreexpresan. ¿Listo? O tienen una expresión aberrante. Estas proteínas celulares normales son muy importantes porque tienen niveles de expresión baja en células normales y se sobreexpresan en células tumorales. Este antígeno, por ejemplo, pues la tirosinasa, es muy importante porque se utiliza como apoyo al diagnóstico de ciertos tumores. Cuando se tiene la histopatología del tumor y para terminar de hacer la clasificación, se puede evaluar la expresión de tirosinasa. Porque método por una inmunohistoquímica, o por una tensión en particular. Entonces, la tirosinasa, que se sobreexpresa en células tumorales y la expresión es casi nula en células normales, ¿será que un antígeno asociado o un antígeno específico? Asociado o específico, si se sobreexpresa en células tumorales, pero se expresa en baja proporción en las células normales. Entonces es un antígeno asociado al tumor y este es muy importante porque se utiliza de apoyo al diagnóstico. ¿Listo? Al diagnóstico histopatológico del tumor. Realmente muchos porque los que son mutados, tumores, que son inducidos por carcinomas químicos o radiación, son específicos del tumor o del diagnóstico. Dependiendo de la función. Dependiendo de la función de esa proteína en la célula. Generalmente son antígenos asociados al tumor, pero dependiendo de la función puede ser específico. Dependiendo de la función es que en algunos casos hay unos agentes infecciosos que producen tumores que pueden inducir una sobreexpresión de las proteínas o una alteración de las proteínas celulares normales. Pero entonces si se muta, digamos que es un asociado. Si se muta puede ser un asociado. O un específico. O un específico dependiendo de la función de esa proteína. ¿Listo? Acá lo importante de esto es que no son proteínas que interfieren o que están implicadas en el sistema celular y que son antígenos que se sobreexpresan o que se expresan cuando los tumores son inducidos por químicos físicos y químicos. Por ejemplo, cáncer de piel, cáncer de piel hay antígenos asociados al tumor o específicos del tumor, también hay algunos virus que están asociados con cáncer de piel. ¿Listo? Hay otros antígenos que son los antígenos tumorales y en este caso pues, son antígenos específicos del tumor porque solamente lo expresan las células tumorales, las células que están infectadas por ciertos microorganismos. Entonces acá tenemos varios ejemplos, tenemos antígenos tumorales de DNA y antígenos tumorales de RNA. En el caso de los DNA tenemos papillomavirus, el CEPAR que está asociado con el cáncer que afecta a los linfocitos, el adenovirus y el SB40 que se utilizan mucho en pacientes experimentales.
está asociado al desarrollo de unas leucemias en ciertas regiones específicas del mundo, entre ellos en Colombia hay una región en el Chocó donde se presenta una incidencia de unas leucemias causadas por este virus HPV. Entonces son antígenos específicos del tumor y son antígenos del microorganismo. Seguramente si vamos a hablar de antígenos bacterianos, por ejemplo, de Helicobacter pylori, pues habrá una caracterización diferente, o en el caso de ciertos parásitos que están asociados con ellos. Pero los más comunes, o los tumores más comunes asociados a agentes infecciosos, es por antígenos virales. ¿Listo? También están los antígenos oncovirales, y acá también tenemos antígenos que son útiles o que apoyan el diagnóstico, como la tirosinasa, y son antígenos que se expresan en altos niveles en cáncer y en tejidos en desarrollo. ¿Listo? Entonces, en aquellos tejidos en desarrollo, pero no en tejidos completamente diferenciados, se expresan estas células, esos antígenos oncovirales pertónicos, y en altos niveles en cáncer. Entonces, esto es muy importante también porque la expresión de estos antígenos en un tejido completamente maduro es un diagnóstico o es un indicador o apoya el diagnóstico de ciertos tumores. ¿Cuáles son el ejemplo de esos antígenos? La alfa-fetoproteína, que también se utiliza mucho para el diagnóstico, la alfa-feto. Me imagino que ustedes vieron esto por allá cuando vieron celular o cuando vieron, no sé, morfo 1, morfo 2 y el antígeno carcinoembryonal. Entonces, estos tres se utilizan mucho, sobre todo estos dos como marcadores de diagnóstico. ¿Por qué? Porque si los tumores están proliferando descontroladamente y se expresa este antígeno en un tejido maduro, lo que está sucediendo es que estos antígenos que se expresan solamente en tejidos de desarrollo, pues seguramente son individuales. Esto apoyaba siempre a la histopatología para el diagnóstico de ciertos tumores. También tenemos, ustedes saben, glicolípidos y lipoproteínas alteradas. ¿Cuáles son las características de estos antígenos? Se expresan principalmente en tumores o hay una mayor expresión en tumores, son marcadores de diagnóstico y blancos de clivaje, o sea, son blancos en algunos casos para que los anticuerpos que se utilizan, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, que se utilizan anticuerpos en terapia, en algunos casos el blanco de los anticuerpos son estos glicolípidos y entre ellos están pues, también las lipoproteínas alteradas y los daños. ¿Qué serán estos? ¿Antígenos asociados o antígenos específicos? Son asociados, pero su expresión mayor es en antígenos. Ahora tenemos estos que los utilizamos mucho y que seguramente ustedes ya los han escuchado, el morfo 2 y lo van a ver en hematología probablemente los utilicen cuando lo vean, que son los antígenos de diferenciación específica del tejido. Estos antígenos de diferenciación son muy importantes porque ayudan a que, primero, a identificar el punto de tumor. Entonces, cuando veíamos la semana pasada, tenemos los tumores que son los tumores sólidos y los tumores líquidos, ¿sí o no? ¿Cuáles son los tumores sólidos? Los linfomas, ¿sí o no? ¿Y cuáles son los tumores líquidos? Las leucemias, ¿sí o no? Entonces, un antígeno específico de linaje, que es un antígeno de diferenciación, puede estar sobreexpresado o alterado en ciertos tumores. Son antígenos que ayudan a identificar o a diferenciar ciertos tipos de tumor. Y son muy importantes porque estos antígenos son los que nos van a ayudar a definir si es un carcinoma, un sarcoma, un linfoma o una leucemia. Es decir, que son los antígenos
iniciativa. ¿Dónde se origina un carcinoma? ¿En qué células? De células epiteliales. Hay unos marcadores de células epiteliales. Busquen eso para el examen que lo va a presentar. Marcador de células epiteliales. Ahora, si fuera, por ejemplo, un linfoma de células T o una leucemia monocíclica, ¿cuál sería el marcador que indica el origen de ese tumor? Si fuera una leucemia monocíclica, ¿cuál sería el marcador? CD34 no. CD34 es de célula madre pluripotencial. ¿Cuál es el marcador del monociclo? El marcador del macrófago es el mismo del monociclo. ¿Cuál es la diferencia entre el monociclo y el macrófago? El macrófago es el monociclo. Es el mismo marcador. Listo, entonces acá es importante este antígeno. Son los que definen el origen del tumor. O sea, si es un sarcoma, si es un carcinoma, si es un linfoma, si es una leucemia. Son muy importantes porque definen también el linaje. O sea, si yo quiero saber que una leucemia o un linfoma es de origen linfocitario, entonces puedo identificar con la expresión de CD3 cuál es ese linaje que está comprometido. ¿Listo? Y como son moléculas importantes en toda la activación de esas células de la respuesta inmune, normalmente no induce una respuesta inmune muy fuerte. Entonces, claro lo de los antígenos, pues unos se expresan en mayor proporción en el tumor, otros en ambos tipos de células, y dependiendo de la función, pueden estar asociados con el desarrollo del tumor, pueden utilizarse como diagnóstico, pueden utilizarse también como moléculas que definen el linaje y el origen del tumor. Ahora vamos a ver estos antígenos. Si estamos viendo que estos antígenos son muy importantes porque activan una respuesta celular, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que estos antígenos también tienen que ser presentados a los linfocitos T, CD4, CD8, para que esa respuesta sea definitiva. Entonces ustedes ya vieron por allá, cuando vieron con Julián las presentaciones antigénicas, vieron que existían dos presentaciones, dos tipos de presentación de antígenos, ¿sí o no? ¿Y cuáles eran? La vía de presentación de antígenos que se presenta en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Que se presenta los linfocitos CD8, ¿sí o no? Listo. Y clase 2 a los CD4. Esas son las dos líneas clásicas, las más conocidas. Julián me mencionó la presentación cruzada. O bueno, el profesor se acá. Entonces, para el caso de los tumores, como aquí que tenemos, generalmente ¿qué? Proteínas propias, proteínas mutadas, sobreexpresión de proteínas, proteínas que se expresan porque hay inclusión con un agente químico o físico, o proteínas de antígenos microbianos, ¿sí? Entonces, acá tenemos de seguros. Entonces uno dice, si P53 lo expresa la célula y está sobreexpresada, como la misma célula va a presentar esa proteína que expresa esa célula nucleada a un linfocito. Aquí habría como un mecanismo de daño tisular, un mecanismo de hipersensibilidad. Entonces hay una vía, como se presentan estos antígenos a los CD8, que es la vía de presentación cruzada. ¿Y cómo es esa vía? Es una vía que se presentan los antígenos en clase 2 a los CD8. ¿Por qué? Porque la mayoría de las células que tenemos acá
que pueden expresar proteínas de microorganismos o proteínas propias alteradas son capturadas por una célula dendrítica o una célula presentadora de antígeno o son fagocitadas y lo presentan como son antígenos grandes, ¿sí o no? Son antígenos fagocitados. Los antígenos fagocitados son presentados en qué contexto? En clase 2, ¿sí o no? Pero acá, las células que se activan son los linfocitos CD8 y se activa una respuesta de células T. Entonces, la presentación cruzada es la presentación de antígenos tumorales, principalmente, que se presentan en clase 2 a los CD8. O sea, es una mezcla de las dos presentaciones que ustedes tienen. Ahora, si fuera un antígeno de papiloma, de hepatitis, de HTLV, de Epstein-Barr, ¿cómo sería la presentación de esos antígenos? Tenemos un tumor que está sobreexpresando antígenos virales. ¿Cuál sería la presentación? La segunda, ¿sí o no? Entonces son antígenos que están expresándose en la célula, procesadas en clase 1 y activando a los CD8. ¿Listo? Entonces acá es importante, muchachos, que tengamos claro que esos antígenos tumorales inducen una respuesta inmune, que esos antígenos pueden ser específicos asociados dependiendo de la naturaleza y que activan estas células, activan este CD8 por un mecanismo de presentación cruzada. ¿Por qué? Porque son generalmente cuando son antígenos, diferentes antígenos de microorganismos, la célula dendrítica fagocita las células tumorales. Al fagocitar esa célula tumoral está sobreexpresando antígenos asociados a antígenos específicos. Como son células que están fagocitando una célula tumoral, se presentan en clase 2 a los CD8, miren acá, están los dos mecanismos, el reconocimiento específico, la coestimulación y lleva a una activación de una respuesta de CD8, ¿sí o no? Es decir, la respuesta celular es muy importante para el control del crecimiento del tumor, ¿sí o no? Que la respuesta de CD4 y CD8 es la más importante para controlar el crecimiento del tumor y que la presentación cruzada es la vía por la cual se presentan los antígenos tumorales a los CD8, pero también hay activación de CD4, ¿sí o no? Esas células presentadoras de antígeno que están presentando antígenos en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad en clase 2 también activan CD4. Pero en la cruzada, la mayor población de células que se activan son CD8. Es decir, que estos CD8 tienen unos TCR que reconocen específicamente qué. Muchachos, específicamente qué. Esas proteínas propias, ¿sí o no? Que están alteradas, que están sobreexpresadas en los tumores. En la cruzada, entonces los clase 1 teorían. En la cruzada no hay presentación en el contexto mayor de histocompatibilidad clase 1. 2 se hace por clase 2, pero se activan los CD8. Diferente a la clase 1, que la clase 1 es complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 a los CD8. Complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 a los CD8. La cruzada es una mezcla de las dos. Se presentan en clase 2 y se activan los CD8. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros hablamos cuando vimos el CD8, que el CD8, como es una célula nucleada, es una célula que expresa, que puede reconocer antígenos en ambos contextos, ¿sí o no? Clase 1 y clase 2, ¿sí o no? En ese mecanismo de activación. Aquí está la respuesta, ya ustedes saben.
entonces lo que vamos a tener es una gran proliferación de ¿qué? De linfocitos T específicos de tumor. ¿Listo? Y cuando se activan esos linfocitos CD8 específicos de tumor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando se activa el CD8? Lo veíamos la semana pasada. Se produce citotoxicidad celular, ¿cierto? Entonces las células CD8 citotóxicas eliminan las células tumorales. Y por eso la respuesta es muy importante, porque está relacionada con la disminución del crecimiento del tumor, con una mejor respuesta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la inmunología de tumores? Conocer el tumor, qué células están proliferando, y potenciar esa respuesta de linfocitos CD8, porque la respuesta celular es muy importante. Ahora, si es una respuesta mediada o favorecida por antígenos microbianos, mucho mejor, porque esos antígenos pues potencian la respuesta no solo de CD4, sino también de CD8. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver entonces cuáles son estas otras moléculas o células implicadas en la respuesta del momento. Entonces decíamos, principalmente los linfocitos T. ¿En qué tipo de tumores? En tumores inducidos por virus y por carcinoma. El principal mecanismo efector ya sabemos que los CD8 es la citotoxicidad o los linfocitos T citotóxicos. Que la vía de presentación del antígeno, dependiendo, puede ser por clase 1, si son antígenos microbianos, o por presentación cruzada, ¿sí o no? Y que también, como hay antígenos que se presentan en clase 2, hay CD4 que pueden producir citoquinas como el interferón gamma o el TNF, que son citoquinas que van a ayudar a que ese CD8 se active o a que ese microambiente tumoral sea reconocido por esa respuesta de celular que se está generando, principalmente linfocitos T. Ahora, en los tumores hay un evento muy común que es la disminución del complejo mayor de ¿por qué? Porque las células tumorales, como un mecanismo de evasión, lo que hacen es disminuir clase 1. Si yo sé que lo que me ataca es el linfocito CD8, o sea, una presentación por clase 1 a los CD8 o por otro tipo de presentación, los tumores en general en esa caracterización, por eso ustedes decían ahora, muy importante mirar si esas células expresan complejo de compatibilidad. Entonces, ¿qué se ha visto? Que hay tumores que disminuyen su expresión de clase 1 por las mutaciones, por los daños que se están produciendo. Y si no hay clase 1, ¿qué pasa? No hay forma de que se presenten antígenos y no hay forma de que se activen los linfocitos CD8 que ya vimos que tienen efecto importante. Entonces, uno de los mecanismos de evasión más importantes en tumores y que es muy frecuente en tumores es que ese tumor de clase 1. Pero adivinen, ustedes ya saben que hay una población celular que son las células beta. Entonces, si por un lado no pueden funcionar los CD8 porque no hay clase 1, hay unas células que son las células beta. ¿Y qué es una célula en el campo? Es una célula también que tiene un efecto, una actividad efectora muy similar al CD8, que es ¿cuál? La citotoxicidad, ¿sí o no? ¿Y cómo reconoce una célula en el campo? Si el CD8 reconoce a través del complejo de isocompatibilidad, ¿cómo reconoce la célula en el campo? ¿Se acuerdan? Porque reconocen esa disminución de clase 1. ¿Y qué hacen? ¿Cómo se unen a la célula? Porque tienen los receptores comunes. Ustedes ya vieron en el cáncer, ¿no? ¿Qué tienen las células? Censan esas células o esos tejidos en donde no hay clase 1. ¿Y cómo reconocen esas células? Si no hay HLA. Miren la nota. ¿Cómo
hacen la célula beta? Acuérdense que tienen unos receptores activadores y unos receptores inhibidores, ¿sí o no? Entonces se activan esos receptores inhibidores y se hace reconocimiento. Entonces las células NK son muy importantes en el control de la respuesta inmune a tumores, en aquellos tumores donde no hay expresión de CAC1, porque si los CD8 no pueden activarse, entonces las NK. Entonces en esta caracterización también es importante saber si ese tumor expresa células NK. Y parece que ese marcador de célula NK. Parece que ese marcador de la célula es de quién. No, pero es una cultura de hemos visto esos marcadores. No se marca, pero cuando veo un población celular, bueno, entonces ese es 56. Pero es muy importante también, muchachos, que en esta caracterización sepamos si en el tejido hay células. Y también evaluemos, como decíamos ahora, la expresión de CAC1, para ver entonces si yo en una inmunoterapia potencio linfocitos, saco linfocitos, los potencio in vitro, y los vuelvo a inducir a los pacientes para que haya una mejor respuesta y una disminución del tumor. ¿Listo? Hay otras células que son muy importantes en la respuesta a tumores que son los macrófagos. ¿Por qué? Porque los macrófagos, cuando vimos inmunidad innata, traen los macrófagos. Y hablamos de la semana pasada. Fagocitan y qué más, y que producen citoquinas y qué más, y unas especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, ¿sí? Y por qué son importantes esas moléculas. ¿Y por qué más? Porque tienen un efecto microbicida. Entonces los macrófagos también son muy importantes en la respuesta. Primero, porque acuérdense que en esa respuesta celular de células CD4-TH1 se produce interferón gamma. ¿Y qué le hace el interferón gamma macrófago? Lo vuelve más productor de esa molécula, ¿sí o no? O sea, más microbicida. ¿Por qué más? Porque el macrófago, ya lo veíamos, producen enzimas intermediarios de oxígeno y nitrógeno y entonces tienen un efecto sobre los tumores. Y porque producen grandes cantidades de un factor que se llama el factor de necrosis tumoral. Muy importante la respuesta inmunológica. Entonces, la principal célula, las células T, pero hay otras poblaciones que producen otras compuestos que van a tener un efecto sobre el tumor. ¿Listo? Y también los anticuerpos. ¿Por qué? Porque ustedes saben, los anticuerpos tienen varias funciones y se lo decía la semana pasada. Activan complementos, sobreneutralizantes, inducen citotoxicidad celular. Entonces, todo lo que ayude a la eliminación de una célula tumoral que está expresando un antígeno propio es muy importante. Entonces, como los anticuerpos, primero porque activan complementos. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de las vías de activación del complemento? Listo. Otra, porque los anticuerpos en los tumores específicamente lo que hacen es inducir citotoxicidad celular. Entonces, miren que la respuesta inmune puede ser un gran agrado en el control del tumor sin necesidad como adyuvante en esas terapias que se tienen de ciertos cánceres. Entonces, ¿cómo se hace? Porque esos anticuerpos se unen a quién? A los macrófagos, a las células NK, a través de los receptores. Los receptores LC, ¿y qué hacen? Los receptores LC en las células NK y de macrófagos. Entonces, al unirse esos anticuerpos, ¿qué hacen? Que la célula se muera por efectos de citotoxicidad. Esta evidencia se ha visto más simple. Entonces, ¿cuál es el principal mensaje? Que cuando hay disminución o inhibición de esa respuesta celular, lo que se favorece es el crecimiento del tumor. Entonces, ¿qué es lo que uno
esperaría y por qué nosotros estudiamos en inmunología los tumores. Porque yo lo que necesito es tener un ambiente tumoral con una respuesta inflamatoria muy importante para que una inmunoterapia pueda tener un efecto importante en la disminución del tumor, en la disminución del tamaño del tumor, en la regresión de los tumores, o sea muy buen ayudante a otros tratamientos que no sean tan invasivos como la quimioterapia. Entonces acá el fin de esto es entender que existen en cáncer muchos tipos de tratamientos. Casi que los tratamientos también van a ser dependiendo del tipo de tumor. Ustedes ya saben que existen las quimioterapias, las brachyterapias, las cirugías. Entonces, la inmunoterapia es una alternativa que desde hace más o menos 30 años y que es muy importante porque ayuda a que este tumor se vuelva más inmunogénico. ¿Para qué? Para que ese tumor sea sensible al efecto de la respuesta inmune. ¿Listo? Entonces ustedes seguramente han escuchado con amigos, familiares, en videos, en programas, que ahora está muy de moda la inmunoterapia. Y la inmunoterapia se puede hacer con muchas moléculas. Se puede hacer con anticuerpos, se puede hacer con citoquinas, ya vamos a ver. Entonces, el objetivo de la inmunoterapia que es aumentar la inmunogenicidad de los tumores. Entonces, es una alternativa que se tiene para que de manera más específica se puedan utilizar tratamientos menos citotóxicos. Ya, por ejemplo, ahora en cánceres como el cáncer gástrico, como el cáncer de pulmón, que son cánceres que tienen muy mal pronóstico al momento de diagnosticar, una alternativa es la inmunoterapia. Potenciar esa respuesta inmune del tumor para aumentar la sobrevida de los pacientes. Y la sobrevida de los pacientes en cáncer estamos hablando de meses. Pero es una alternativa que en algunos casos, cuando un paciente es diagnosticado y ya le han definido el tiempo de vida, es muy importante esos tiempos porque los pacientes necesitan resolver sus pacientes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la inmunoterapia? Aumentar el nivel de tumor de inmunogenicidad. ¿Qué más? Al aumentar la inmunogenicidad, pues se aumenta la posibilidad de que una respuesta mediada por linfocitos CD8, por anticuerpos, por el uso de anticuerpos, por el uso de citoquinas, tenga algún efecto sobre el tumor y disminuya el efecto. ¿Por qué más? Porque aumenta el reconocimiento. ¿Cómo aumenta la inmunoterapia de reconocimiento? Veríamos ahora a través de los anticuerpos que se unen a esos receptores FC en los macrófagos, en las poblaciones celulares y hacen que esos células tumorales sean sensibles a la citotoxicidad celular de tener anticuerpos. ¿Listo? ¿Por qué más? Porque esta inmunoterapia soluciona los problemas de tolerancia a los antígenos propios. ¿Por qué? Porque hace sensible a esos antígenos específicos del tumor. Y es muy importante porque elimina el tumor primario y evita la metástasis. Entonces, esta es la alternativa que se tiene y en Colombia ya la se utiliza. Ya algunos cánceres, sobre todo la leucemia, los linfomas, se utilizan algunos anticuerpos. Se está incursionando en el tratamiento de cáncer gástrico, por ejemplo. Entonces, esta es la forma como nosotros podemos tener inmunoterapias. Entonces, podemos tener inmunoterapias pasivas, inmunoterapias activas, inmunoterapias con vacuna, con anticuerpos y la terapia química. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es una terapia pasiva? Inmunoterapia pasiva, como su nombre lo dice. No se requiere que haya una activación de la respuesta inmune. O sea, todo lo que vimos que el CD8 se activa,
que reconoce, que produce interleuquina 2, que prolifera. No. En este caso la pasiva es la administración de la célula, la administración del anticuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿qué forma de inmunoterapia pasiva tenemos? Entonces, primero, la transferencia de células efectoras inmunes como células específicas del tumor. Entonces, yo puedo a un paciente transferirle células específicas del tumor, o sea, células T que reconozcan específicamente un antígeno tumoral. Como esa ya es una célula efectora que se activó in vitro, yo no necesito que la célula entre, reconozca, se active, produzca citoquinas y prolifere. Aquí lo que se le está transfiriendo al paciente es células T específicas de antígenos tumorales que han sido activadas in vitro. ¿Listo? Y también se adicionan o se transfieren a los pacientes anticuerpos contra T, contra antígenos tumorales. Ejemplo de esta terapia, lo que se utiliza con el CDB. El CDB es una terapia pasiva que se utiliza para ciertos linfomas y para ciertas leucemias. Entonces, pasivo es entregarle, transferirle el anticuerpo listo, la célula lista, efectora, activada en vitro. ¿Listo? Ahora hay terapias activas también. ¿Cuál es la activa? La que cuando yo la transfiero, entra al organismo y en el organismo se activa y hace el efecto. Entonces, por ejemplo, yo tengo linfocitos T infiltrantes de tumores. Entonces, a nivel local, yo puedo transferir células que están infiltrantes. Por eso es importante en esta caracterización. Si yo tengo un tumor que tiene mucho CD8, probablemente estos CD8 en el ambiente tumoral están inactivos. Entonces, lo que se hace es que se transfieren linfocitos que infiltran los tumores y en el tejido, en el tumor, se activan, producen citoquinas y tienen un efecto. ¿Qué más tenemos? Células killer activadas por linfoquinas. En el laboratorio yo puedo tener células activadas por citoquinas. ¿Sí? ¿Por qué citoquinas? Una citoquina para activar un linfocito. ¿Cuál fue la principal que vimos nosotros cuando estábamos viendo proliferación y activación? La 2, que es linfoquinas, células activadas con interleuquina 2, se pueden transferir y ya en el organismo activarse, proliferar y hacer todos los mecanismos electrónicos. Por ejemplo, la aplicación del BCG, que esta es la vacuna contra la tuberculosis, es una vacuna muy importante porque activa esa respuesta celular. Seguramente ustedes en algún momento de su vida van a escuchar que en algunos tumores, como sobre todo el cáncer del pulmón, que es un cáncer que tiene muy poca sobrevida y muy mal pronóstico, lo que se le recomienda cuando ya no hay alternativas en los individuos es vacunar nuevamente con esta fortaleza para que sea más económico ese efecto. Y esa es una forma de hacer inmunoterapia activa. ¿De qué forma también? Proporcionándole al paciente interleuquina 2. Se supone que sea interleuquina 2, pues en ese tumor puede haber una activación de esas células CD8 que por estar en ese microambiente tumoral probablemente están alérgicas, no proliferan o tienen algún mecanismo de evasión. Interferón gamma también. Si yo administro interferón gamma, ya sabemos el efecto que tiene en las células inmunes. Administración de factores de crecimiento también se pueden utilizar como terapias activas. También se pueden utilizar las vacunas.
¿Vacunas de qué? De células irradiadas o células muertas con adyuvantes. ¿Qué es un adyuvante? Una molécula que activa. Entonces son moléculas que activan la respuesta inmune y son muy importantes porque favorecen la inflamación. Los adyuvantes los tienen para las vacunas. Entonces, si se administran vacunas con células irradiadas o células muertas con adyuvantes, células modificadas por moléculas coestimuladoras, citoquinas, péptidos unidos a células dendríticas, también se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta terapia de vacunas? In vitro se simula una presentación antigénica. Tengo una célula dendrítica que está expresando un antígeno tumoral. ¿Listo? Que está expresando un complejo mayor histocompatibilidad. Y se adiciona además unas moléculas coestimuladoras. ¿Por qué? Porque se tiene que favorecer en el tejido tumoral pues una presentación de antígenos y una activación. Entonces están dando prácticamente las tres señales. La señal 1 que es por el reconocimiento específico de esos antígenos tumorales. La señal 2 que es administrando moléculas coestimuladoras como cuáles. Díganme nombres de moléculas coestimuladoras que la vimos la semana pasada. El linfocito T, el CD28, ¿sí o no? ¿O qué más? El CD80, CD86 o CTLA4, ¿sí o no? Entonces, en las vacunas lo que hace es que se transfieren a los pacientes, se simula in vitro una presentación antigénica de antígenos tumorales y se revela el individuo toda esa respuesta para que tenga un efecto sobre el tumor. Y también hay una terapia que es la que más se está usando en este momento y está en los estudios clínicos, y es utilizar anticuerpos bloqueadores de los receptores inhibidores. ¿Como cuáles? Como el CTLA4 y el PD1. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros vimos la semana pasada el CTLA4? ¿Qué era lo que hacía? Evitaba que muchachos. Controla la proliferación. ¿Por qué? Pues son moléculas inhibidoras, ¿sí o no? Que se unen a quién? Al B71, B72, CD80, CD86 en la presentadora de antígeno. O sea que es una molécula que se expresa en el linfocito T. Y como ustedes lo dicen, es una molécula que controla la proliferación, la proliferación del linfocito T. O sea que es muy importante en ese proceso de activación. ¿Qué pasa si yo bloqueo el CTLA4? Hay una proliferación y una activación descontrolada del linfocito T. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué se hace con la inmunoterapia con anticuerpos anti-CTLA4? Si yo bloqueo esa activación o esa hiperactivación, ¿qué estoy haciendo en el tumor? Yo que necesito que esas células que estén en el tumor se activen, porque yo lo que necesito es controlar el tumor. Entonces, lo que se utiliza con estos, lo que se hace con estos anticuerpos es bloquear esos receptores. Si se bloquea el CTLA4, el linfocito, necesito que ese linfocito se
¿Para qué? Para que tenga control en el crecimiento del tumor. Y también la terapia génica que se utiliza con genes de citoquinas como la interleuquina 2. Las más utilizadas actualmente, la inmunización pasiva con anticuerpos anti-CD20 y todo lo que se está dando por cáncer gástrico, cáncer de pulmón, cáncer de mama, con el uso de anticuerpos inhibidores. Listo. Preguntas. Claro los antígenos, claro las células y claro el objetivo de inmunoterapia. Yo tengo con respecto a los asociados, porque tal vez son antígenos Los asociados al tumor son los que se expresan tanto en células tumorales como en células normales. Pero entonces, ¿cómo se va a hacer la presentación génica? Si puede seguir un tutorial de funcionar de la normal. Sí, pero es una célula normal. Acuérdate que usted ahí tiene tantas células normales, en el microambiente tumoral tiene tantas células normales como tumorales. Y lo que está haciendo la célula presentadora de antígeno, la célula genética es que fagocitadas, tumorales. Entonces, estos antígenos también están presentando oportunidad de presentación. El linfocito destruye todo. Sí, puede ser. Pero acuérdense, eso es dependiendo de la función de la proteína. O sea, esas proteínas normales, hay que mirar cuál es la función. Hay unas proteínas que son más inmunogénicas que otras. Pero cuando el linfocito va a Sí, también puede tener un efecto ahí inespecífico como la quimioterapia. Dudas con los tumores. Vamos a seguir con respuesta a virus. Entonces, respuesta a virus, como ustedes saben tanto de los virus, vamos a hacer un repaso para que entendamos cuál es la respuesta que se activa en la respuesta inmune a los virus. O cuál es la respuesta predominante. ¿Sí? Porque ya ustedes vieron que no solamente la celular, también los anticuerpos, también los macrófagos, también la célula celular, pero uno dice que hay un predominio de una respuesta. ¿Sí o no? Entonces, ¿ustedes vieron el ciclo general? No. Los virus, ¿sí o no? ¿Qué es un virus? ¿Qué es un virus? Una respuesta es un... ¿Es qué? Es un agente infeccioso, ¿sí o no? Listo. Está conformado en su estructura por una cápside que es de naturaleza, una proteína y un material genético que puede ser DNA o RNA, ¿sí o no? ¿Qué más tiene el virus? Algunos son envueltos y esa envoltura es ¿qué? Membrana en la célula y qué más. Y unos tienen unas glicoproteínas que favorecen ¿qué? La adhesión, ¿sí o no? Listo. Ustedes vieron también con Jorge seguramente la replicación, ¿sí o no? Que la replicación tiene varias etapas, ¿sí o no? Que hay una etapa inicial que se llama adherencia, ¿sí o no? Y esa adherencia se favorece por receptores celulares que se unen a unos receptores virales o a unas moléculas que están en la envoltura o en la cápside y luego entran a la célula, ¿sí o no? Adherencia, luego entra, penetración, luego ¿qué sigue? Replica el material genético. Entonces, para que se replique, ¿qué tiene que haber? Una liberación de ese material genético, ¿sí o no?
Y eso se llama penetración, desnudamiento. El desnudamiento es la liberación del material genético, porque lo que se pretende es replicar ese material genético. A ver, esta penetración, desnudamiento, replicación, y luego por acá, formación de cánceres y salivación, que dependiendo si es envuelto desnudo, la salida va a ser diferente. ¿Sí o no? Entonces, esto está pasando en una célula que puede ser una célula inmune, ¿sí o no? Pero también una célula no inmune. ¿Sí o no? Estos virus, como ellos son tan dependientes de la división celular, entonces generalmente ellos infectan muchos tipos celulares. Y eso es lo que ustedes van a ver en biología, los diferentes grupos de virus, qué célula infectan y qué virus es así. Acá que nos importa, que esta célula es nucleada, ¿sí o no? Entonces es una célula nucleada que expresa. Otra vez lo mismo, está rota otra vez. ¿Qué expresa si es célula nucleada? Complejo mayor, histocompatibilidad, clase 1 o clase 2. Como es nucleada, clase 1, ¿sí o no? Y también el virus puede infectar células inmunes, ¿sí o no? O células presentadoras de antígenos profesionales. O sea, que los antígenos de los virus también pueden ser presentados en el contexto de cuando histocompatibilidad clase 2, ¿sí o no? Como son intracelulares, ellos necesitan que estas células estén en replicación. Usted no encuentra virus, pues cuando están en ciertos momentos de transición, sí. Como son intracelulares, ¿cuál es la vía más frecuente de presentación de antígenos? Pero como antes un virus puede infectar una célula inmunológica o una célula presentadora de antígenos. Por ejemplo, el Epstein-Barr, el virus de Epstein-Barr infecta linfocitos. Y un linfocito es una célula presentadora de antígeno profesional, ¿sí o no? Que expresa clase 2, ¿sí o no? ¿Cuál es la regla? Todas las células nucleadas expresan clase 1. ¿Y cuál es la regla? Las células presentadoras de antígeno y las células presentadoras de antígeno profesionales expresan clase 2, ¿sí o no? Entonces, algunos virus pueden infectar células inmunes y otros pueden infectar células inmunes. Por eso el Epstein-Barr es un virus que produce linfomas. Porque en ese proceso de replicación tiene unas proteínas que están afectando estos procesos y afectan la proliferación de las células que le están infectando. ¿Listo? Entonces, las partículas virales y también las bacterianas, cuando vean la hemática de comunidad, las proteínas del microorganismo pueden presentarse en ambos contextos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Que sí, dependiendo de qué, del microorganismo. Los virus pueden infectar células no inmunes, es decir, cualquier célula nuclear, epitelio y células inmunológicas, como este barco, muchos modelos virales. Entonces, quedémonos acá. Un antígeno viral o una proteína viral, dependiendo de la célula que infecte, puede ser presentada a la célula CD4 y a la célula CD8, ¿sí o no? Por ese contexto. Ahora, ustedes vieron también en biología con Jorge un concepto que son los anticuerpos neutralizantes, ¿sí o no? ¿Lo vieron con Jorge en ese taller? En un taller de prueba, ¿no? ¿No? Bueno, pero ustedes me dijeron la semana pasada que es un anticuerpo neutralizante. Ya muchachos, esta parte es como repaso, ¿sí o no? Yo ya voy más rápido.
¿Qué es un anticuerpo neutralizante? Un anticuerpo de qué tipo, IgG, IgM, IgA, ¿sí o no? Entonces es un anticuerpo IgG, por lo tanto es un anticuerpo de memoria, ¿sí o no? Y es un anticuerpo que, como su nombre lo dice, neutraliza, es decir, evita la infección. O sea que en qué etapa del ciclo viral intervienen los neutralizantes. ¿En qué etapa del ciclo viral intervienen los anticuerpos neutralizantes? En la etapa de adentro. Entonces ustedes tienen acá. Díganme el nombre de todas las vacunas que tenemos disponibles contra virus, lo que hacen es inducir anticuerpos neutralizantes. Entonces, esos anticuerpos neutralizantes, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacen? Se unen a la molécula del virus que hace contacto con el receptor celular. Entonces evitan la adherencia. ¿Sí o no? Pero son neutralizantes. O sea que las vacunas, el efecto de las vacunas es que evitar que se la replicación. Porque si el virus entra, ya no es una vacuna preventiva, es una vacuna celular. Pero seguramente en algún momento de su carrera que existen dos tipos de vacunas, ¿sí? Las profilácticas y las terapéuticas. Todas las vacunas que tenemos para prevenir infecciones, papiloma, polio, sarampión, gripe viral, la gripe bacteriana, el neumococo, todos incluyen anticuerpos neutralizantes y lo que van a hacer es evitar la entrada del organismo. ¿Listo? Entonces, se producen anticuerpos neutralizantes. Ahora digan ustedes, ¿qué estructura del virus estaría produciendo esa respuesta a anticuerpos neutralizantes? ¿Qué creen ustedes? Las cápsides, ¿qué estructura del virus estaría induciendo esa respuesta a anticuerpos neutralizantes? La cápside, el material genético, la envoltura o cuál. La cápside. ¿Y qué más? Pueden ser las lipoproteínas de envoltura. La envoltura no, porque la envoltura no. Porque la envoltura la cogió el virus de la célula cuando salió a infectar otras células. Entonces, el principal antígeno para inducir una respuesta de anticuerpos, o sea, de linfocitos TCD4, ¿sí o no? Anticuerpos del linfocito TCD4, TH1 o TH2. TH2, ¿sí o no? De TH2 son las cápsides. O sea, que se presentan en cuál contexto. En cuál contexto. El contexto del programa de fisicomatología clase. Clase 1, clase 2. Clase 2, ¿sí o no? O sea, en clase 2. Muchachos, es muy difícil esto. Muy difícil la presentación manejar de su afectación antigénica. Todo lo que viene de ahora en adelante, bacterias, parásitos, virus y hongos, eso es por eso. ¿Listo? Entonces, el virus tiene antígenos que activan una respuesta de anticuerpos, pero también una respuesta de tipo celular. La de anticuerpos principalmente se da por estas cápsides. ¿Por qué? Porque las cápsides son las más expuestas. Porque las cápsides cuando entran, que ustedes vieron este proceso de desnudamiento, cuando hay descapsidación, pueden presentar sus antígenos en clase 2
al linfocito CD4 que produce citoquinas CH2. ¿Listo? Pero también, ustedes me decían ahora que el efecto más importante de la replicación viral es que la replicación del genoma viral, ¿sí o no? Y en esa replicación pasan dos cosas, ¿ustedes se acuerdan? Para que se replique un virus, tienen que pasar dos cosas, ¿sí o no? La expresión de proteínas tempranas, o como se lo diría hoy, no estructurales, ¿sí o no? Y las estructurales, ¿se acuerdan de eso? Las estructurales por tarditas, ¿sí o no? ¿Cuáles son las proteínas tempranas de los virus? Las que se necesitan para que se dé la replicación del virus. Ejemplo de esas proteínas: polimerasas, transcriptasas, cualquier proteína de esas. ¿Listo? Y también se llaman no estructurales, ¿por qué? Porque no hacen parte de la estructura, es decir, de la cápsula, ¿sí o no? Entonces, estas proteínas que se necesitan para la replicación se están produciendo, se están expresando de manera intracelular, ¿sí o no? Entonces, estas proteínas pueden ser procesadas y presentadas como es una célula nucleada, ¿por qué complejo? Organoclorina. Si son intracelulares, se están expresando, se necesitan para que ese genoma se replique, para que por un lado se produzcan también las cápsides, para que luego se dé la encapsidación y la salida en una célula nucleada, o sea que se presentan en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 a quién? A los muchachos, CD8 o CD4? CD8, sí. Entonces, primer mensaje: la estructura del virus es muy importante para entender qué respuesta inmune se está activando, ¿sí o no? Las cápsides principalmente activan una respuesta humoral. Y estas proteínas tempranas y tardías celular de células CD8, principalmente. Aprovechen en el organismo cuando se está dando la infección, pasa de todo. No es como ustedes lo vieron en el curso, que primero pasa una respuesta, que se preparando. Mientras el virus se está replicando, miren, mientras se está replicando, está pasando esto, se están activando. ¿Sí o no? Pero es que también tenemos un material genético. Ese material genético servirá para algo. ¿Para qué? Entonces, porque antes de esta inmunidad adaptativa, ¿sí o no? Que estamos acá, ustedes ya lo vieron al inicio del curso, una respuesta que llaman como innata, ¿sí o no? Y esa inmunidad innata, ya ustedes saben, es una respuesta específica. Es decir, cuando yo me enfermo con un virus, cuando ustedes se enferman con un virus, o un hermanito, o un familiar, ¿qué le han dicho que les da? Ahora me dan una infección viral primera. Le da fiebre, o sea, que hay un proceso de inflamación, ¿sí o no? Con todos los 4 signos de la inflamación que ustedes digan. Listo. Cuando yo me enfermo con un virus, utilizo tratamientos específicos. Generalmente, si a mí me da una diarrea, una fiebre, una gripa por un virus, yo me tomo una antiviral. Yo voy al médico. No. Listo, entonces, no hay un tratamiento antiviral específico en esta etapa. ¿Por qué? Porque la inmunidad innata controla más o menos el 90% de las infecciones virales.
Por eso yo no voy al médico, por eso cuando voy al médico, el médico me dice que me tome qué. Tome acetaminofén, hidrátese, o sea que qué. Haga todo para soportar esta inflamación. Hay casos de infecciones virales que se utilizan medicamentos antivirales especiales. Pero desde el punto de la respuesta inmune, la inmunidad innata es tan buena que el 90% de las infecciones virales se acaban. Pero también, mientras tanto, como el virus está replicando, van a cada célula de memoria. ¿Sí o no? Entonces, ustedes decían ahora, que hay un material genético que es muy importante porque se comporta como un PAM, ¿sí o no? O sea, como un patrón molecular asociado a un patógeno, en este caso un virus, ¿sí o no? Y entonces, ese PAM se une a quién? A unas moléculas que están doble en esta célula, ¿sí o no? Que pueden ser, ¿cómo llaman las moléculas? ¿Cómo llaman las moléculas a las que tienen los PAMs? Los receptores tipo 2, ¿sí o no? Que esos TNR, ¿sí o no? Pueden ser citoplasmáticos, estamos repasando toda la inmunología, citoplasmáticos, o qué más, o ultramembranales, ¿sí o no? ¿Y cuál es el objetivo de la inmunidad innata? ¿Cuál es el objetivo de la inmunidad innata, muchachos? ¿Cuál es el efecto de la inmunidad innata? O el mecanismo efector más importante en la activación de la inmunidad innata. ¿O qué pasa cuando un PAM se une a un TLR? Eso sí lo vieron, ¿sí o no? Se produce la inflamación, ¿sí o no? Entonces, miren, la infección viral en un primer momento, a través de ese material genético, hace que se active la inmunidad innata y se dé la inflamación. Y esta inflamación, en el caso de los virus, lleva a la producción de una citoquina que tiene un efecto antiviral muy importante, que se llama interferón alfa. Ustedes vieron los interferones, que vieron el tipo 1 y el tipo 2, ¿sí o no? El interferón alfa hace parte del parinterferón, del tipo 1 y del tipo 2, del tipo 1, ¿sí o no? Tipo, listo. Entonces, la activación de la inmunidad innata por este PAM que se llama material genético hace que el organismo o que se active o que se dé la inflamación y que se produzca una citoquina que tiene un efecto antiviral, es decir, mata el virus. Y esa citoquina se llama interferón. Mientras tanto, el virus, otras partículas virales se están produciendo, se están replicando, y acá, como se están produciendo proteínas tempranas y tardías, se están activando CD8, se están activando CD4, porque como esto no fue completamente efectivo, o porque se necesita que quede una memoria, ¿sí o no? Una memoria. Entonces, por otro lado, se está dando esta respuesta. Y por otro lado, se están produciendo anticuerpos que también van a crear esas células de memoria. ¿Para qué? Para que cuando yo me vuelva a encontrar con ese virus de influenza, con ese rotavirus, con ese COVID, cualquier virus, ya tenga anticuerpos y no me quede. A no ser que haya una
una cepa nueva o una especie nueva, una fase especie que no sea reconocida por el usar. Listo. Preguntas de esto. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver. Este es el resumen de la respuesta inmune a virus. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que miremos entonces ya con más detalle? El profe Julián me dijo que podía, para que demos acá, que podíamos utilizar el jueves para la clase. Él me dice que la pregunta es virtual. Yo no tengo problema en eso. ¿Qué nos falta? Ya ver con más detalle cómo es la respuesta, cuáles son los PAMs, cuáles son los TDRs, listo. Esta que es la mía, que ustedes ya la conocen, pero lo específico de virus y cómo se hace la respuesta. O si ustedes creen que con esto es claro, con repasar biología y con repasar los mecanismos, pues ya se podemos dejar. Pero está claro esto. Entonces, nos vemos el jueves. ¿Quieren ver? Lo hacemos virtual, entonces el jueves